distribuidos por toda la geografía marroquí que están siguiendo en streaming este acto, esta conferencia. Vale. Como siempre, agradecer al Colegio Español de Rabat la acogida para este y para todos los actos que hacemos aquí. Ayer tocaba Lorca, hoy toca Averroes, ¿verdad? Y gracias por vuestra acogida. Y muy especialmente a los asesores de la consejería, a Rafael y a Diego, que son los que han hecho posible esta actividad, y por supuesto al profesor Emilio González Ferrín por su disposición y por hacer posible este acto, porque bueno, es una persona muy ocupada y me consta que ahora está de gira, ¿no? con Averroes. Bueno, es un acto que se desarrolla en el marco de la Primavera Cultural de los centros escolares españoles, que hacemos todos los años en Marruecos, y en este caso además con motivo de la conmemoración del 900 aniversario del nacimiento del cordobés Averroes. Y también va a servir un poco, ¿verdad, Valentín?, de preámbulo a esas segundas Olimpiadas ya de filosofía que creo que se consolidan ya definitivamente. Hoy nos reunimos para reivindicar a una de las mentes más brillantes que ha dado la península ibérica bajo el título Averroes, una oportunidad para la razón. El profesor Emilio González Ferrín nos invita a redescubrir al filósofo cordobés no como un pensador del pasado, sino como una figura vigente y necesaria para el pensamiento crítico en un contexto donde la desinformación se impone frente al conocimiento. Las redes sociales, el TikTok, ya sabéis, todas esas cosas donde vosotros y vosotras fundamentalmente os informáis o os desinformáis. Averroes no solo fue un puente entre Aristóteles y la modernidad europea, fue el defensor de una racionalidad que no teme al dogma y que busca la verdad a través del intelecto, y lo pagó bien caro. Por ello, esta conmemoración, reivindicar la figura de Averroes y de su pensamiento, llega en un momento, considero, que oportuno y necesario. A nadie le pasa desapercibido que vivimos en un momento y en un mundo convulso, absolutamente polarizado, donde la fuerza, si no con la complicidad, sí con la pasividad y la inacción, que es otra forma de complicidad de gran parte del mundo, se impone a la razón y al diálogo que reivindicaba Averroes, provocando en este momento miedo, sumisión, terror, conflictos bélicos y decenas de miles de muertes. En este contexto, la mirada sobre Averroes nos propone recuperar la vía de la razón y el diálogo como espacio común de entendimiento y convivencia, y que vosotros y vosotras conocéis también, pues porque lo practicáis todos los años en ese extraordinario modelo de Naciones Unidas, donde la diversidad y la multiculturalidad no solo son posibles, sino, como se demuestra y se vive cotidianamente en este centro, son una extraordinaria fuente de riqueza. Bienvenidos a esta oportunidad para repensar nuestra historia y, sobre todo, lo que está sucediendo en nuestro presente, siempre a ser posible, y os invito a ello, desde una perspectiva crítica y también comprometida. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al señor consejero por estas palabras. Y como él ha dicho, hoy nos reunimos aquí porque hace
porque hace 900 años, el 14 de abril de 1196, nació en Córdoba el que luego fue conocido como el filósofo Averroes, ¿no? Podréis alguno de vosotros pensar que esto nos pilla muy lejos, ¿no? Casi 900 años es mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué volvemos a reivindicar hoy y a celebrar hoy la figura de Averroes? Averroes ha sido descrito como un árabe europeo y ahora seguramente el profesor González Ferrín nos va a explicar el contenido que tiene esa definición, ¿no? De un árabe europeo. Normalmente es un concepto que parece que en el día de hoy están opuestos, ¿no? Europeo o árabe. Tenéis que tener en cuenta que Averroes vivió en una época donde había una continuidad entre el Andaluz de la época y el norte de Marruecos, y sobre eso es de lo que venimos a hablar. Y para ello, como ha dicho el consejero, nadie mejor que Emilio González Ferrín, que es profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Sevilla, y que una de sus obras más importantes, que es la Historia General de Al-Ándalus, dijo que toda la historia de Al-Ándalus se podía entender como un camino que lleva directamente a Averroes. El profesor González Ferrín se doctoró en el año 95 en una tesis sobre el diálogo euroárabe, y desde entonces todas sus investigaciones sus publicaciones están orientadas a remarcar esa idea de que el estudio del pasado común tiene que servir también para influir en mejorar las relaciones actuales entre Europa, el mundo árabe o todo lo que es la cuenca mediterránea. El profesor González Ferrín, ha sido investigador visitante en las universidades de Lovaina, de Londres, de Amán, de Damasco y, como ha señalado ya antes Julio, el director del Colegio Español de Rabat, en el Cairo. Es miembro fundador del Observatorio de Religiones Comparadas y dirigió en Sevilla la Cátedra Al-Ándalus de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo desde su fundación hasta el año 2019. El profesor González Ferrín tiene casi una decena de publicaciones y monografías sobre estudios de la religión islámica y del mundo árabe en general, pero yo voy a terminar mi presentación tomándole prestada unas palabras de un artículo que ha publicado hace un par de días en la prensa nacional, que explica por qué debemos recordar a Averroes. Dice el profesor González Ferrín que recordar a Averroes hoy no es un ejercicio de nostalgia, ¿no? Una mirada al pasado, sino que es una forma de estar en el mundo actual, donde la razón une, el diálogo fortalece y pensar sigue siendo hoy en día un signo y un anhelo de esperanza, ¿no? En la semana, como ha dicho también el señor consejero, donde iniciamos mañana las Olimpiadas de Filosofía, creo que es un mensaje importante. Porque con nosotros, Emilio González. Muy bien, pues, ¿así se va bien o no? Es que yo no me oigo, bueno, si me oís vosotros con el lenguaje corporal del grupo ya sabréis si se me está oyendo. Bien, pues muchísimas gracias, querido consejero, al personal de la Consejería de Educación, al director y a los profesores del Colegio Español en Rabat. Para mí es un honor estar aquí, primero porque me concierne intelectual y personalmente estar paseando la figura de Averroes. Segundo, porque para mí es una satisfacción estar ante un público tan joven. Decía Rafael que hace 900 años del nacimiento de Averroes, y cuando estábamos hablando esta mañana de la primera vez que yo vine a Rabat, resulta que yo vine por primera vez en 1980 y no vine en pañales y con un chupete, sino que vine habiendo estudiado ya una carrera. Por lo tanto, cuando en mi vida de todo hace ya 30, 40 años, es un momento en que yo creo que hay que recapitular personal, intelectualmente, y hacerlo ante gente joven, pues la verdad que es una satisfacción, ¿no? ¿Me oye bien así? ¿No? Vale, que me veas bien. Yo no tengo reloj, pero en vuestras caras quiero ver si estoy empezando a ser muy pesado dentro de un rato. Decía, no sé si habéis estudiado a Ortega y Gasset, el profesor de filosofía, indudablemente lo entenderán. Ortega y Gasset, que era solo una persona, decía que mantener la atención de un público, especialmente si es joven, durante más de 45 minutos
no es que sea difícil, es que es una falta de educación. Por lo tanto, yo lo que espero es que me vayáis indicando si realmente me estoy pasando de tiempo. Solamente tenéis que haceros los dormidos y yo entiendo la indirecta, ¿no? A mí me gusta pensar que las cosas de las que voy a estar hablando hoy tienen que ver con el mundo de la filosofía, ¿de acuerdo? Nosotros estamos aquí en un colegio. ¿Esta es la primera? Sí. Tú me dices cómo comparto. Estamos en un colegio en el que evidentemente se va a tener en cuenta que las facetas del ser humano, del hombre y de la mujer, incorporan lo razonal, lo racional y lo emocional, ¿de acuerdo? Cuando la gente habla siempre de la diatriba entre religión y filosofía, lo que no se entiende es que son dos ámbitos completamente compatibles. Y quien hace compatibles precisamente esos dos ámbitos es el pensamiento de Averroes, ¿no? Esta mañana, dándome un paseo por la parte de la estación de la Gare du Rhin, que hay enfrente un montón de librerías, pensé en comprarme algún libro de Averroes porque estoy haciendo compra para mi propia biblioteca sobre Averroes y, gracias, y me hacía ilusión saber que en cualquier momento, en cualquier librería de Rabat, de Marruecos en general, porque el otro día lo hice en Tánger y hace unos meses lo había hecho en Marrakech, y en Casablanca no te quiero ni contar los pedazos de librería que hay. Yo puedo comprar cualquier libro de Averroes hoy día, igual que se podría comprar cualquier libro de Averroes en el siglo XII, o por lo menos alguna copia, o haber oído hablar de él, en el espacio compartido que va entre España y Marruecos. La parte de Averroes os la voy a resumir muy previamente y luego me voy a meter en lo más filosófico, en lo más literario, en lo más histórico, ¿no? Averroes dice que el pensamiento de cada persona, fijaos lo importante que es personalizar, ¿no? No penséis en colectivo, no penséis en los marroquíes, los españoles, los católicos, los musulmanes, los hombres, las mujeres. Pensad en el ser humano irrepetible. Cada ser humano, cada hombre y cada mujer está permanentemente buscando la verdad. Pero la verdad no es algo con mayúscula, que voy a encontrar por fin una piedra preciosa llamada verdad. La verdad es en cada momento, en cada conversación. Tú estás hablando con alguien y dices, ¿esto que me está diciendo es verdad o no? Yo siempre digo que la verdad no existe, que la verdad hay que decirla, porque la verdad es una creación de lo verosímil. En filosofía te enseñan que para alcanzar lo verificable hay que estar demostrando pruebas. Bien, pues os decía que esta mañana cuando me fui a comprar un libro de Averroes, me dijeron, no, Averroes también es un hombre que habla sobre la religión. Y eso no lo había estudiado así. Yo no había estudiado que Averroes trabajara la religión. Dice, sí, incluso, me decía un colega de filosofía de Sevilla, incluso tiene una teología, la teología de Averroes. Y bueno, ¿yo por qué no he oído hablar de la teología de Averroes en los 40 años que llevo ya dándole vueltas a la cabeza sobre cuestiones del pensamiento árabe? Y es porque en Europa se tradujo Teología de Averroes, un libro que me he comprado esta mañana, que se llama El Kashf. El Kashf, los que sabéis árabe, sabéis que es la búsqueda, el descubrimiento, la indagación. El Kashf, de hecho el libro se llama El Kashf an Manahij al-Adala fi al-Aqaid al-Dinniya, pero él no emplea Aqaid al-Dinniya, es decir, creencias religiosas, sino que dice Aqaid al-Milla, es decir, de lo religioso. Averroes no habla del Islam, no habla del cristianismo, habla del sentimiento religioso que hay en cada persona. Y dice, cada ser humano, cada hombre, cada mujer, y esto es muy importante que sepáis, que Averroes incorpora a la mujer a la reflexión de la filosofía. Y dice, cada hombre, cada mujer está permanentemente, decía yo antes, buscando la verdad. Y al buscar la verdad, hay veces que cuando estás solo, cuando estás sola, cuando tienes un sentimiento de pérdida, ha muerto mi abuelo, ha muerto mi abuela, hay un sentimiento aquí que siento hacia alguien de amor, de odio, de desesperanza. En ese momento tu cabeza no busca la razón. Tu cabeza busca lo emocional, busca un abrazo, busca un beso, busca un recuerdo de una palabra bonita, busca un poema. ¿Qué dice Averroes? No confundas cuando estás en un laboratorio de medicina a cuando estás en una noche oscura y quieres un poema. Porque el ser humano, y luego lo veremos ahí, emplea el símil de una escalera. Imaginad la clásica escalera de dos patas de un pintor, ¿no? Pues cuando una persona que va a pintar sube la escalera. Dice, por un lado puedes buscar en lo emocional y por otro lado puedes buscar en lo racional. Pero no intentes mezclarlo. Es lo único que nos dice Averroes. No lo mezcles. A mí me gusta fulanito, me gusta fulanita. ¿Cómo vas a buscar un razonamiento a eso? No, yo es que
mi madre es la más guapa del mundo. ¿Cómo vas a razonar eso? Y si intentas razonarlo, vas a entrar en conflicto. Luego, por favor, no busques lo emocional para lo racional. No intentes decirle a todo el mundo, mi país es lo mejor del mundo. Tú di que quieres a tu país. No intentes decirle a todo el mundo, mi religión es la única y verdadera. Tú di que a ti te gusta tu religión. Pero no intentes razonar lo que no es razonable porque es emocional. Fijaos lo importante que es eso dicho por un señor en el siglo XII y cómo se puede aplicar hoy día. Bien, pues yo os voy a dar un poco la paliza con una serie de imágenes. Ahí se está viendo lo que yo proyecto. Ahí se está viendo el Quijote ahora mismo. Bien, he aprovechado esa imagen porque sé que mañana, es mañana, ¿no?, que empiezan las jornadas de Olimpiadas Filosóficas. Olimpiada y filosofía seguramente ha sido diseñado por alguien que le gusta el pensamiento griego, porque son dos conceptos plenamente griegos, ¿no? Tanto el de la Olimpiada como el de la filosofía. Pero es que la filosofía indudablemente tiene un arranque griego. ¿Sabéis quién fue el primer filósofo de los árabes? Cronológicamente, ¿qué es para mí el filósofo de los árabes? El primer filósofo que escribe en árabe. No dice nada de musulmán, de judío, de cristiano. Simplemente el primer filósofo que escribe en árabe se llama Al-Farabi. Hay uno anterior, Al-Kindi, pero realmente no sabemos si su obra se conservó en árabe o no. Al-Farabi sabemos perfectamente que escribía en árabe. ¿Y sabéis cómo lo llama Averroes? Averroes es un tipo que estudia filosofía y cuando habla de Al-Farabi le dice Al-Muallim al-Thani. Si queréis, Al-Muallim al-Thani, si queréis entenderlo más. ¿Qué significaría el Muallim al-Thani? El segundo maestro. Porque ¿quién fue el primer maestro para Averroes? Aristóteles. Y dijo, en nuestra tierra, ¿a qué tierra se refería? Un hombre que está permanentemente yendo a los dos lados del estrecho, al Magreb y al Andalus. En nuestra tierra, Magreb y al Andalus, se parece más la gente en la forma de pensar y en la forma física a los griegos, él emplea Yunan, que a los iraquíes. ¿Qué está queriendo decirte? Que nosotros somos árabes por cultura, pero no nos vayas a decir que tenemos una raza especial, si la raza no existe. Lo único que existe es la raza humana, el ser humano. Oye, no, yo soy más rubio, yo soy más moreno, soy más oscuro, tengo el pelo más rizado. Perfecto, bienvenido al club. Es imposible que en una reunión de 10 personas haya dos exactamente iguales. Por lo tanto, igualdad completa ante el resto del mundo de personas y carácter único de cada persona humana. Bien, pues vamos a avanzar a algo que a mí me interesa. Aquí tenía que haber hecho algo yo. Ah, sí, es que me lo he cargado. Vale. Bien, esto es lo que hicimos ayer en Madrid. Ayer, 14 de abril de 2026, hacían 900 años del nacimiento, el 14 de abril de 1126, de Averroes en Córdoba. Un señor que acaba muriendo en Marrakech, que se llevó muy mal con mucha gente y muy bien con otras. Pero cuando la gente dice es que era un hombre liberal en una época de fundamentalismos y por eso lo mataron, es mentira. Este hombre muere de viejo abandonado porque sus colegas le hicieron bullying. Es así de simple. Este tipo, que era juez, resulta que llega a un sitio y le están haciendo la vida imposible y se va. Por lo tanto, fijaos qué cosa más importante. No es una religión, no es una cultura, no es una geografía la que acaba con el filósofo. Son los otros. Son sus colegas, son sus iguales. Por lo tanto, pensad en el mundo en colectividades de personas que nos miramos frente a frente y podemos hacernos mucho bien o mucho mal. Pero no penséis que hay una estructura por encima llamada Islam, llamada cristianismo, llamada España, llamada Marruecos, llamada Córdoba. No, es algo mucho más simple. Tú llegas a un sitio y puedes hacer que ese sitio sea el paraíso o el infierno. Y a este tipo, en Córdoba, le hicieron el infierno los otros jueces que no estaban de acuerdo con él. Tuvo que irse a Sevilla, no lo consiguió y acabó yéndose a Marrakech, en Marrakech, que es donde él murió. Y ayer estábamos hablando de eso. Hay que personalizar el mundo. No es importante el papel del Islam en el mundo, el papel del cristianismo en el mundo, el papel de España en el mundo. No es importante. Lo que es importante es el papel del ser humano, del hombre y de la mujer. Y hacia eso va a ir avanzando a ver. ¿Voy bien o estoy yendo muy rápido? ¿Va bien? ¿Hay alguien despierto todavía? Bien, vamos a meter un poquito de puya política. ¿Puedo meter puya política aquí? La historia, el ser humano es un animal político, ¿de acuerdo? De hecho, Averroes sí tiene mucha descripción de la política, ¿vale? Pero él no le llama siyasa. En árabe, política es siyasa. Al-ulum al-siyasiyya, las ciencias políticas. Pero es muy interesante que Averroes no emplea
Siyasa. ¿Por qué? Porque siyasa para él es la política de un Estado con respecto a otro. Al-alaqat siyasiyya serían las relaciones diplomáticas. Pero para la palabra política, para la gestión de lo político, para lo que es nuestra vida, porque vamos a elegir un delegado o una delegada, porque vamos a elegir a un director, una directora, un presidente del gobierno, para él eso se llama madanilla. ¿Y por qué se llama madanilla? Porque quiere hacerlo venir de la palabra Medina. ¿Y qué significa Medina? Ciudad. ¿Pero de dónde viene Medina? De polis. Si política viene de polis, madanilla viene de Madina. Por lo tanto, es un hombre que está pensando en griego, pero escribiendo en árabe. Y esa es la parte importante. Bien, pues aquí me voy a meter en un poco de política con una foto. Espera, que se ha ido la foto, ha hecho spoiler. Bien, con una foto, si yo hago así, ¿se pierde algo? No. ¿Alguien me ha perdido por ahí? No, no. Si alguien se queja, también. Bien, mi hija ha estado trabajando hasta hace muy poco en la Biblioteca Nacional en Madrid. Por cierto, hay unos fondos árabes por catalogar, así que no dejéis nunca los estudios árabes ni los estudios españoles porque vais a poder encontrar trabajo. Pagan muy bien las becas por catalogación allí, así que ya apuntad muy bien y podéis saltar a catalogar fondos árabes de la Biblioteca Nacional. Bien, pues en la Biblioteca Nacional, cuando tú entras por esas escaleras completamente grecolatinas, en el sentido de un templo griego que siempre hay escaleras, que tú accedes a esos muros blancos que nos quieren hacer ver que esto va en serio. Sabéis que en la arquitectura española, cuando algo va en serio, lo ponen en muros blancos como si fuera Grecia, pero cuando algo va de familiar, de colegueo, te lo ponen en estilo andalusí, como los casinos, las estaciones. Hay un juego muy curioso de elección de lo personal frente a lo político. Bien, pues mira, en la Biblioteca Nacional, cuando tú subes, accedes entre las dos personas que hacen los paréntesis, ¿de acuerdo?, de la cultura española. ¿A quién tenemos a la izquierda? Pues algo aquí. No, bueno, aquí lo tenemos. A San Isidoro, ¿vale? San Isidoro de Sevilla. ¿Y a quién tenemos a la derecha? Alfonso el Sabio, ¿de acuerdo? Ahí están nuestros dos puntuales, ahí está constituida nuestra historia cultural. Oye, ¿no hubo nada entre San Isidoro de Sevilla y Alfonso el Sabio? ¿No hubo nada entre 639 y 1284? Eso es politizar la historia, ¿de acuerdo? En la historia de España, tal y como vienen los manuales, no sé cómo estáis de manuales aquí de historia de España, pero estoy seguro de que al siglo XIX le dedican 900 páginas y al Andalus le dedican 2. Cuando al Andalus fueron 800 años y el siglo XIX pues fueron, sin pelearnos entre nosotros, fueron 10 minutos. El resto fueron políticas, guerras, carlistas, República I. Yo creo que el siglo XIX es mejor saltárselo para llegar al nuestro, ¿no? Pero en el siglo XIX se produjo algo muy interesante en la historia de España. Un tipo llamado Modesto Lafuente escribió por primera vez un libro que se llamaba Historia General de España. Es curioso que España no tuviera un libro que se llamara Historia General de España. Bien, y en ese libro, Modesto Lafuente introduce una palabra que no había aparecido nunca, y os reto a que encontréis la crónica o el libro en el que venga, porque llevo buscándolo 20 años. Si lo encontráis, me desdeciré de lo que estoy diciendo ahora. Pero Modesto Lafuente, a finales del siglo XIX, 1860, incluye una palabra que nunca se había empleado en la historia de España. ¿Sabéis cuál es esa palabra? Una palabra que se introduce en el diccionario de la Real Academia Española mucho después, en 1936. Esa palabra es reconquista. Pues mirad, lo que hay aquí entre San Isidoro y Alfonso X es política, no es historia. Utilizar la palabra reconquista en un libro es política, no es historia. Que se meta en el diccionario de la Real Academia en 1936. ¿Sabéis qué ocurrió en 1936 en España? Una guerra civil. Empezó una guerra civil, ¿de acuerdo? No nadie que viniera, ni unos que se fueran, ni unos que eran musulmanes, estos que eran rubios, estos que eran comunistas. No, no, matándonos entre nosotros. Eso se llama una guerra civil. Bien, pues ahí es cuando se introdujo esta palabra, porque es una palabra conflictiva, porque es una palabra cargada de sentido. ¿Por qué necesitamos la palabra reconquista en la historia de España? Porque tenemos que decirle al mundo que antes había habido una conquista. Sin conquista no hay reconquista. Y hay un juego ahí
Oye, voy a encender esto porque me preocupa lo de los tiempos. Voy a encender esto. No voy a estar recibiendo llamadas, simplemente para tenerlo como es. Bien, pues lo que hay ahí en medio, yo he dado durante 15 años clase en universidades americanas, en Estados Unidos y luego a americanos en España. Por cierto, he decidido que ya no voy a dar ni una clase más a ningún estudiante americano. Llamadme viejuno, pero ya está bien. Si no he conseguido cambiar la mentalidad de un pueblo que siga eligiendo las cosas que sigue eligiendo, ya está. Ellos ya no tienen nada más que recibir de mi parte. Bien, pues en los años que yo he dado clase en universidades americanas, siempre les digo, mirad, desde el 711, en ese libro dice conquista musulmana, árabe, marroquí, bereber, hay un montón de adjetivos porque no se ponen de acuerdo en quién entró a hacer qué, ¿no? Pero desde el 711 hasta 1492 hay 8 siglos. Desde 711 hasta 1282, 84, Alfonso X, hay la mitad. La historia de Estados Unidos, tal y como se cuenta en los colegios estadounidenses, caben 2 historias completas solamente en el periodo de Al-Ándalus en la península ibérica. Es decir, lo que nosotros en la escalera de la Biblioteca Nacional no incluimos en nuestra historia, resulta que cabe completamente 2 veces la historia de Estados Unidos. Fijaos el desprecio absoluto al que hemos llevado a todo ese tiempo. Un tiempo que Rafael ha definido muy bien antes, que yo lo entiendo como el largo camino que lleva a Averroes, porque Averroes es la culminación del pensamiento andalusí. Bien, en 1282 hay un tipo, ahora ya sí se está viendo ahí, hay un tipo que en 1254, en la ciudad de la que yo vengo, decide que hay que instaurar los estudios generales de latino e arábigo, dice él en castellano. ¿Qué será latino e arábigo? Indudablemente el latín y el árabe. Y ese es el momento fundacional de lo que será la primera universidad en España. No es la primera que se funda, porque se tarda en poner la siguiente, pero en Sevilla los estudios de latín y de árabe eran necesarios para comprender el mundo. ¿Por qué latín y por qué árabe? Pues es muy sencillo en la explicación que hace Alfonso X el Sabio en 1254. El latín para lo antiguo y lo árabe para lo moderno. ¿Por qué lo árabe para lo moderno? Porque evidentemente todas las ciencias medievales estaban escritas en árabe. Porque el árabe de la Edad Media, el árabe desde el año 800 hasta el año 1500, era el inglés del Mediterráneo. A nosotros no nos lo han enseñado así. A nosotros no nos han enseñado que el árabe sea la lengua de cultura y que el mayor pensador, Averroes, o uno después, Ibn Khaldun, están escribiendo en árabe. No, a nosotros nos han enseñado que nos arrasaron, nos invadieron unos tipos que después pudimos echar. Nosotros tenemos una historia coja porque no hemos incorporado el legado árabe en la historia de España. Y el legado árabe, la mejor forma que tienes de hacer honrosamente ese balcón de la cultura árabe es hablando de Averroes. Bien, esta es a mí me encanta utilizar esta imagen. No sé si hacéis aquí, ¿tenéis aquí historia del arte? ¿Hay clases de arte? Este señor se llama Mondrian. Mondrian era bastante ordenado. Podéis ver que tenía bastante, era un tipo bastante previsible, si queréis, ¿no? Yo creo que cuando él se acercaba a la tienda a comprar pinturas, el tipo le decía, aquí las tienes. No tenía ni que preguntar, porque son unos colores determinados, unas cuadrículas determinadas. Oye, negro, blanco, amarillo, gris. Ya está. ¿De acuerdo? A nosotros nos cuentan la historia al estilo de Mondrian, al estilo de Compartimentos Estancos. No, es la historia del pueblo judío. No, es la historia de España. No, ¿pero qué estás diciendo? Si todo es un territorio interpenetrado, son los mismos colores, pero al estilo de Jackson Pollock, por si os gusta el arte contemporáneo. Jackson Pollock es un tipo que utiliza prácticamente los mismos colores que Mondrian, pero nos presentan la historia así, y así es como realmente es producto. ¿De acuerdo? Nunca penséis en la vida, en la historia, como compartimentos estancos. Nunca penséis que os representa un grupo. Sois vosotros, vosotras, los que representáis a un grupo. Lo más importante del legado de Averroes es el personalismo. El ser humano es único y irrepetible, pero el ser humano no está solo.
Por lo tanto, no vale lo que tú veas en el espejo, eso te sirve para conocerte. Lo importante es lo que haces, ¿vale? Un personaje para mí fundamental de la filosofía, como fue Albert Camus, sobre todo de la literatura, pero se le critica mucho su filosofía porque era existencialista. Él decía que la vida no tiene sentido, porque se lo tenemos que dar nosotros, ¿de acuerdo? Bien, pues este tipo decía, la diferencia entre un ser humano bueno, está bien ser bueno, y un ser humano que hace cosas buenas, ¿cuál es? Que del segundo nos damos cuenta todos. Ser bueno no significa nada, lo que significa es hacer cosas buenas, y para eso necesitamos al otro, y esa es la clave sociológica de Averroes. Bien, Oriente y Occidente, ¿habéis oído hablar de este tipo? Edward Said es muy conocido por su libro Orientalismo, más centrado en la literatura, pero él habla del mito del choque de civilizaciones, habla en un libro llamado Beginnings, que es comienzos, intención y método. Él dice, a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra propia biografía, están siempre hablándonos de orígenes, ¿vale? Él dice origins, en inglés es orígenes, pero él dice, lo importante no son los orígenes, porque los orígenes son míticos. Los orígenes son lo que te cuentan. ¿Qué es lo importante en este mundo? Los comienzos. Cuando yo le pregunto, cuando a mí mis alumnos me preguntan, oye, ¿tú por qué estudiaste árabe? Yo siempre cuento el mismo rollo. Digo, porque mi padre escuchaba a Rimsky-Korsakov y Rimsky-Korsakov escribió Sherezade y a mí me encantaban los violines de Sherezade. Es mentira. Eso es un mito fundacional. ¿Sabéis por qué estudié yo árabe? Porque suspendía en matemáticas siempre y se me daban bien las letras. Así de simple. La vida es lo que tú haces con el material que tienes. La vida no es nada que nos hayan dado preconcebidamente. ¿Se está viendo o no? Es que con los centros se queda bloqueado en la presentación. Entonces, bueno, y si... Vale, pues no le doy... Si se puede ver un más grande. No, ¿y compartir pantalla sería? Sí, ahora me está compartiendo. Venga, pues ya está. Entonces, aunque lo veas seguidito. Pues no hace falta, yo puedo ir simplemente avanzando, no, sin darle dinamismo, ¿no? Vale, venga, yo voy bajando. Bien. Lo importante en este mundo, decía, es cómo se puede demostrar algo. ¿Cómo se puede demostrar el bien? Haciéndolo. No vale para nada ser una buena persona. ¿Cómo se puede demostrar que un pueblo sea culto? Pues con papelitos por delante. A ver qué hubo. No sé si aquí dais griego. Aquí arriba está escrito en griego. No sé si habéis estudiado griego. En griego hay una forma de tener las mayúsculas, que son como las mayúsculas del español, y hay una forma de minúscula, que es la que estáis viendo ahí. ¿Sabéis en qué año? Estamos hablando de un idioma en el que tenemos vestigios escritos considerables del año 300 a.C., muy probablemente del año 600, pero antes del año 0 occidental, que es de nuestra era, en el 300, antes de la era común, Aristóteles, Platón, ellos solo escribían en mayúsculas, ¿de acuerdo? ¿Sabéis en qué año se incorpora, en qué siglo, en qué época se crea la minúscula griega? En el año 800 de nuestra era. ¿Y sabéis por qué se incorpora? Porque aquí, no sé si lo estáis viendo, aquí hay un califa, al-Mansur, y hay un emperador de Bizancio. ¿Y qué hay en medio? Estos son manuscritos del año 800 en Bizancio. Hay mercaderes de libros. La necesidad que tuvo la civilización árabe de entender a los griegos hizo que los griegos, para vender más manuscritos, inventaran la cursiva, porque era más rápido escribir. La cultura no se produce como si fuera una seta. La cultura se produce por una expansión, como una mancha de aceite. Hay una expansión de las ideas. No penséis nunca que la cultura se expande con espadas, con armas. Así es como se destruye. Como se traslada es con el comercio. Y aquí el comercio más floreciente era de libros. Entre Bizancio, es decir, Constantinopla, y Bagdad, es decir, el mundo árabe constituido en gran sistema comercial, lo que importaba era la cultura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Averroes será el final de una larguísima cadena. Si yo ahora voy así, se me sigue leyendo. Bien, esta es una de los trabajos de los que más orgulloso estoy yo en mi historia, porque le dirigí la tesis doctoral
a un colega, bueno, a un señor bastante más joven que yo, pero bastante mayor que vosotros, que un día cuando le dije, oye, tenemos que presentar la tesis, ¿entendéis lo que es una tesis doctoral? Terminas la carrera, tienes que presentar una tesis y te conviertes en doctora o en doctor. Bien, pues este tipo nunca me entregaba el último capítulo de su tesis. Su tesis es interesante. Hijos de Alejandro Magno significa que la cultura árabo-islámica, dice ahí, el pensamiento islámico a través de sus concepciones. ¿Qué son las concepciones? Las visiones del mundo, ¿de acuerdo? La concepción del mundo. Bien, pues este tipo no me quería dar el último capítulo de tesis. ¿Sabéis por qué? Porque no estaba de acuerdo conmigo. Yo le estaba dirigiendo la tesis, se supone que yo era el maestro, y él me dijo, mira, voy a hacer una cosa, te voy a dar el último capítulo, pero un día invitándote a comer. De tal manera que yo te dejas porque te estoy invitando a comer y ya de paso te lo doy. La vez que más orgulloso he estado yo de mi carrera universitaria es cuando un alumno me dijo, me he basado en tus libros, pero yo no estoy de acuerdo contigo. No me parece en absoluto que lo que tú planteas sobre el mundo árabe-islámico como continuación y como preludio del Renacimiento. Entonces me estuve llevando la contraria. De hecho, me estuve llevando la contraria, pero vosotros no sabéis en qué me llevo la contraria porque cuando yo hablo ahora ya estoy incorporando su tesis. ¿De acuerdo? Es decir, a mí me convenció. Yo estaba siempre obsesionado con que Averroes era el preludio, era una semilla del Renacimiento europeo, pero nunca había estudiado las fuentes de Averroes. Nunca había estudiado los comienzos que decía de Edward Said, siempre los orígenes. Era un mito, pero yo no tenía nada concreto. Y este tipo dijo, toda la civilización medieval en árabe no es importante porque fertilizase el Renacimiento europeo. Esa es una visión completamente eurocentrista. Es importante porque continúa el legado de los griegos, es decir, son hijos de Alejandro Magno. Y a partir de entonces lo incorporo a mi forma de expresarlo, y como yo soy mayor que él y viajo más, parece que la idea es mía, pero la idea era suya. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos personas que necesitamos a los otros, incluso en el desacuerdo, porque lo principal es el concepto del diálogo. El diálogo no es una cosa que yo me siente a hablar contigo simplemente porque te quiero convencer. Cuando dos personas se sientan a hablar, ¿sabéis lo más importante? Reconocer a la otra persona como interlocutora. Cuando tú te sientas a discutir, tienes que firmar un papel, aunque no sea estricto, sino mentalmente, tienes que firmar un papel reconociendo que a lo mejor te cambia de forma de pensar. Bien, eso no se hace nunca. Nosotros empezamos a hablar queriendo defender una idea y no dejar que la otra persona nos pueda convencer. Bueno, pues la idea del hiwar, la idea de la munakasha, es decir, diálogo, debate, en la obra de Averroes es firmar que la otra persona me puede convencer. Fijaos lo que significaría. Igual que, no sé, yo hice judo durante mucho tiempo y en el judo lo primero que haces en un combate, ¿qué es? Saludar al otro. ¿Y qué es lo último que haces? Saludar al otro. Tienes que darle la mano a la otra persona porque tienes que reconocer que como te gane, reconocerás que es mejor que tú. Eso es una conversación y esa es la forma en que debe avanzar la ciencia. Toda la idea de la ciencia de los antiguos. ¿Sabéis cómo decía Averroes a la ciencia de los griegos? ¿He hecho algo aquí? No. ¿Le he dado? Está bien, vale, nada, que se me olvida la tecla que tengo que darle. Todos los libros de los antiguos le dice Ilm al-Awliya. Ilm al-Awliya es la ciencia de los primeros. Esa es la forma que tiene él de hablar de los griegos. En ningún caso, vosotros, mujeres y hombres que estáis siendo educados muy probablemente en el bilingüismo, cuando no en el trilingüismo, en ningún caso dejéis que os encasillen en una sola tradición cultural. Sois seres humanos que heredáis desde Alejandro Magno hasta Averroes y que el futuro lo vais a poner vosotros. En ningún caso, nos va a decir Averroes, estamos encasillados, Mondrian, frente a Jackson Pollock, estamos encasillados en lo que los demás dicen que somos. Somos nosotros los que tenemos que romper el huevo desde dentro. Bien, mirad, bueno, esa era una prueba de lo que os decía. Aquí es cuando Averroes habla del Farabi como al-Mu'allim al-Thani. No tiene mucha importancia. Esto tampoco tiene mucha importancia. Esto tampoco tiene mucha importancia. Bueno, esto para mí sí tiene importancia. Vamos a centrarnos aquí un momentito. ¿Habéis oído hablar de un director egipcio llamado Mehdi Sharif? ¿Controláis francés vosotros? ¿Sí? Fijaos lo que significa. Vosotros no tenéis ni idea de la diferencia muy por encima en que
estáis vosotros con respecto a cualquier instituto que hay en territorio español? En España la gente no suele hablar otros idiomas. Vosotros, yo puedo saltar ahora mismo al árabe o puedo saltar al francés y estoy seguro que me seguís. Pero es que yo estoy hablando a vosotros en un español que yo no estoy rebajando en ningún caso el discurso. Yo os estoy hablando como le hablo a mis alumnos de la carrera o a mis alumnos del máster o cuando hablo con un doctorado. Es decir, no sois capaces de ver la fortaleza que tenéis ya dentro de cada uno de vosotras y de vosotros con ese trilingüismo y esa forma crítica de pensar. Bien, pues Leche o Haram d'Archimed es una novela que dio una película que es un niño argelino que va a París, está en clase de matemáticas y le dice el profesor, escriba en la pizarra. ¿Y qué tiene que escribir en la pizarra? Le théorème d'Archimède, es decir, el teorema de Arquímedes. Y él, que no ha dado nunca una clase de matemáticas, que no sabe quién es Arquímedes, pero como es árabe, se le supone que sabe de té y de haram, de harem, escribe el té en el harem de Arquímedes, en lugar del teorema de Arquímedes. ¿Qué nos dice Mehdi Sharif? Que somos imbéciles en Europa, que no tenemos ni idea de la cultura que hay al otro lado del Mediterráneo. Que por supuesto, dice el libro, lo que no sabe ese chaval, ese joven, lo que no sabe el profesor, lo que no sabe el director del instituto francés en el que está dando clase, es que Arquímedes fue conocido en Europa gracias a las traducciones árabes. Porque se ha perdido el conocimiento de la cultura, porque la árabe ha perdido, igual que nosotros, en tanto que españoles, hemos perdido 8 siglos de cultura porque hemos decidido que lo árabe no lo era, el árabe ha perdido la conexión con su pasado. No sé si vosotros habéis estudiado árabe y habéis estudiado historia de los árabes en árabe. Cuando yo estudié en el Cairo, a la época entre el siglo XV y el siglo XIX, es decir, final del Islam poderoso de comercio y principio de la dominación de Napoleón, ¿sabéis cómo le llaman a todos esos siglos en el mundo árabe oriental? Asr al-Zulumat. Asr al-Zulumat, la época de las tinieblas. Es decir, todo el tiempo que realmente la cultura se está haciendo en árabe, se le llama época de las tinieblas hasta que viene un tipo y nos enseña a hablar en francés, que es Napoleón. Es impresionante cómo, decía Edward Said en su libro Beginnings, es impresionante cómo tenemos que reorganizar completamente nuestra jerarquía de valores, porque el mejor público, que sois vosotros, parece que sois jóvenes que no tenéis conocimiento. Os aseguro que ahora mismo, los que estáis aquí, tenéis más capacitación intelectual que mis alumnos de la Universidad de Sevilla. Pero nadie os va a decir eso nunca, porque os van a juzgar en función exclusivamente de vuestra edad. Bien, más cosas que quiero ir muy rápido para terminar y que me hagáis preguntas. ¿Vais a hacer preguntas? ¿Sí? Pero facilita. Bien, aquí tenemos al bueno de Averroes. Os voy a contar solamente, bueno, aquí no sé cómo hacerlo para que se vea, porque tengo que descomponer la figura. Bien, voy a hacer esto así. Voy a quitar esto para que aparezca un texto ahí abajo. ¿Estáis viendo que está apareciendo un texto ahí? Bien. Cuando yo vengo a Marruecos, yo vengo a comprar libros, vengo a hablar con vosotros, vengo a viajar, vengo a hacer fotos, vengo a encontrarme como ser humano. Tened en cuenta que si yo hace 40 años empecé mi formación en Rabat, os aseguro que yo no he notado ninguna diferencia entre estudiar en Rabat, estudiar en Oxford o estudiar en Yale, porque para mí han sido todos centros de formación, pero sí había algo importante en mi vida. Yo tenía 20 años cuando empecé ese viaje, hoy tengo 60, son 40 años yendo a sitios, y yo no he notado ninguna diferencia entre Oriente y Occidente, Norte y Sur. He notado mucha diferencia en las aulas aquí o en las aulas en Cambridge, ¿de acuerdo? Yo os aseguro que esto que estoy haciendo ahora mismo aquí, que lo que decía antes, puedo saltar al francés, puedo saltar al árabe. Por cierto, ¿creéis que podría saltar al inglés también? Sí. Fíjate lo que es eso. Os aseguro que en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, como saltase lo más mínimo del inglés a cualquier otro idioma, la gente se descomponía. Porque son monoculturales, y monoculturales, quítale lo de cultural porque te convierte en mono, exclusivamente. ¿De acuerdo? No hay ninguna opción. O tienes una mente en abanico o no tienes ninguna. Bien, pues cuando yo vengo aquí, decía a Marruecos, la gente me dice, ¿y qué vas a comprar? Y yo, libros. ¿Libros?
Ayer hablábamos con Rafael, digo, oye, ¿y el teatro de la ópera este que están haciendo? Y decía, estoy deseando que lo inauguren porque yo no he visto un teatro de la ópera igual en toda Europa. Y dice, Rabat, ópera, libros, fijaos la estupidez monocromática que tiene el mundo. Bien, pues cuando yo les hablo del mundo árabe, les digo, hay 4 cosas que están hoy día en el pensamiento occidental que provienen de la cultura árabe. No sé si vosotros conocíais este dato. Cuando os digan, como el niño en el harén de Arquímedes, que tú vienes del mundo árabe, babuchas, botijos, cerámica, chilaba. Bien, y decirle también, y perspectiva, y solidaridad, y doble verdad, y antropocentrismo. Porque son 4 conceptos artísticos y filosóficos que entraron en árabe en la península ibérica y a partir de ahí entraron en toda Europa. La perspectiva fue, y ahora tengo que volver a recomponer todo esto, lo tendré por aquí la imagen. Sí, hay un libro magnífico que se llama Florencia y Bagdad, una historia de la mirada entre Oriente y Occidente, que un tipo llamado Ibn al-Haytham inventa un concepto llamado Mazhar. El Mazhar, la idea de la perspectiva, del paisaje, resulta que se da cuenta de que cuando pinta en una pared, él construye una caja. ¿Sabéis lo que es una cámara oscura? Una cámara cerrada para la fotografía. En una cámara completamente oscura, con él dentro y abriendo un agujero en la pared, lo que viene, si le pones una lente, se proyecta en grande en la pared. ¿Me seguís? Este tipo es óptico y está jugando con las lentes y se da cuenta de que si la lente está de un lado o de otro, la imagen se da la vuelta o no, se amplía o se reduce. Y se da cuenta que si te pones a pintar las figuras encima, las que están más cerca se ven más grandes y las que están más lejos se ven más pequeñitos. Cuando un niño se pone a pintar, todas las figuras son iguales. Es como los jeroglíficos egipcios, que no hay 2 planos, solamente hay uno. Pero cuando una persona estudia óptica o estudia perspectiva, se da cuenta de que tiene que hacer las figuritas más pequeñas al fondo para que parezca que están lejos. Eso es un concepto árabe que pasa al arte en el Renacimiento italiano. La primera ocurrencia de ese arte es la puerta del Duomo de Florencia, en la primera vez que aparecen figuras más pequeñas, perspectivas, y a partir de ahí pasa a la filosofía, porque no es lo mismo mi perspectiva como hombre que la tuya como mujer, la mía como viejuno, vosotros como jóvenes. La perspectiva es importante. 1, Mazhar es un concepto árabe. 2, habíamos dicho antropocentrismo. Hayy ibn Yaqzan. ¿Os suena el libro de Hayy ibn Yaqzan? El filósofo autodidacta, ¿habéis oído hablar de ese libro? Un señor llamado Ibn Tufayl escribe la primera novela del mundo en árabe, en que un niño está solo en una isla y tiene que convivir con animales y se tiene que vestir, hacer su casa. ¿Os suena Robinson Crusoe? ¿Os suena el libro de la selva? ¿Os suena Tarzán? Pues todo eso es una copia de un librito en árabe del siglo XII de un discípulo de Averroes llamado Ibn Tufayl, que es el filósofo autodidacta, pero en realidad se llama Hayy. ¿Qué significa Hayy? Estoy vivo. Ibn Yaqzan. Yaqzan, Yaqazah, es despertar. Hayy ibn Yaqzan, hijo del despierto. Yo lo he traducido el libro como el despertar de la vida. Bien, es la primera vez en la historia de la humanidad en que un ser humano aprende sin maestro. No ha habido ningún caso previo en la literatura. Había muchos casos de un maestro que enseña a un discípulo, pero que el ser humano, mediante el conocimiento de la naturaleza y la experimentación y sobre todo el sentido de la razón, era la primera vez. Bien, no os voy a dar mucho más la lata. El sentido de Tadamun, que es solidaridad, el sentido de Averroes, de la vía de la doble verdad, todos esos son conceptos árabes que han entrado en el pensamiento europeo. Y voy a terminar para daros la pista de lo que vosotros podáis preguntar después. El otro día, en una tienda en Tánger y hoy en Rabat, me compré Tahafut al-Tahafut, la refutación de la refutación, la incoherencia de la incoherencia. Averroes, desde Córdoba, está contestando a un libro que se escribió en Oriente, a 3.000 kilómetros de su geografía docente, 50 años antes.
Fijaos la conectividad que implicó lo que se llama Dar el-Islam. No penséis Dar el-Islam en el sentido de la religión, pensad en lo que implica el Islam como cultura, ¿de acuerdo? La conectividad comercial y de pensamiento. Bien, ¿por qué escribe Averroes al-Tahafut? Pues porque se da cuenta de que no todo es sentimiento, hay mucha razón. Y ahí está el fundamento de la ciencia europea. Mirad, así es como Averroes se representa en Europa. No sé si vosotros sabéis que ha habido un sabio marroquí, para mí es el Ortega y Gasset del pensamiento marroquí, no sé si lo conocéis, murió hace unos años, Mohamed Abid al-Jabri. No sé si os suena alguno. Abid al-Jabri fue la persona que dijo, pero ¿cómo es posible que Averroes sea conocido en francés y no sea conocido y reconocido como un árabe? Porque el pensamiento colonial había hecho ver a todo el mundo árabe que averroísme es un concepto francés y averroísme es Ibn Rushd, pero en francés. Y fijaos cómo se le representa tumbado ante el poder del pensamiento religioso. Es pura propaganda política. Por eso os decía, todo es siempre política. Pero mirad qué interesante este cuadrito. No sé si conocéis, este cuadro es la Academia de Atenas, ¿vale? En la Academia de Atenas, Rafael pinta a Platón, Aristóteles, Diógenes, está por aquí Hipatia de Alejandría, a todo el pensamiento griego antiguo. Y mirad a quién pinta aquí, no sé si lo estáis viendo aquí. ¿Quién es este tipo? Ibn Rushd, Averroes, aparece en la Academia de Atenas, porque para un francés del siglo XIII, Averroes era un pensador griego como otro cualquiera. Por cierto, le habría encantado a Averroes porque él se consideraba un pensador griego. Otra cosa es que escribiera en árabe. Pero mirad, y con esto voy a terminar, mirad, esto no lo había puesto aquí, y Giorgione es un italiano que escribe las 3 edades del ser humano. Aquí me interesa porque vosotros sois jóvenes y tenéis que tener en cuenta esto. Mirad lo que hace Giorgione. Dice, estamos en el Renacimiento. En el Renacimiento lo que tenemos que hacer es, mira lo que hace este joven. Con un papelito está mirando al amanecer. Vosotros, vosotras, sois la tercera edad de los 3 estadios de Giorgione. La persona joven que mira al horizonte. ¿Quién es la primera edad? El filósofo griego antiguo, el de los papeles, el de la barba vieja. Pero ¿quién mira a la cámara? ¿Quién representa el puro presente del conocimiento? Ibn Rushd. Para un italiano del Renacimiento, el conocimiento vivo es Averroes. Y nosotros lo hemos tenido como un tipo abandonado. Y aquí es donde yo ya termino realmente. La llamada principal de Averroes para hacerse humano es al-aql. Al-aql, vosotros conocéis bien la palabra, es la razón, ¿vale? Pero es muy interesante cómo en el pensamiento árabe, la palabra, ¿sabéis lo que es un maf'ul? ¿Habéis estudiado ilm al-sarf? ¿Habéis estudiado gramática árabe? El ma'qul es lo posible, lo razonable, ¿de acuerdo? El mundo posible, cuando tú dices mumkin, mumkin es puede que sí, puede que no. Pero ma'qul, ¿qué significa? Que si no lo haces, si haces lo ghair ma'qul, es decir, lo irracional, lo que no es razonable, te estás equivocando. La vía de avanzar el ser humano intelectualmente es lo ma'qul. ¿Y qué es ma'qul? Un maf'ul de aqal, que es la razón, lo razonable. Averroes es la puerta al ser humano, hombre y mujer, para que en el futuro no te dejes llevar por las pasiones. Tienes que tenerlas, pero las pasiones son para casa. En la calle tenemos que ser ma'qul. Y esa es la paliza que quería daros hoy. ¿He estado más de 3/4 de hora? No. Sí, ¿no? ¿No? ¿Ha sido pesado? ¿Os parece pesado? ¿Queréis que empiece otra vez? No. Bien, ahora ya estoy abierto a vuestras preguntas. La he liado un poquito con el... Mirad qué bonita esta imagen, por ejemplo, de esta portada de Hayim Jaffan. Mirad lo que implica de abrir el pensamiento. Pero mirad qué bonito que es una mujer con otra mujer dentro abriendo. Mirad qué interesante cómo el futuro ya es mujer y el futuro es que esa mujer abra el pensamiento. Hay una idea interesantísima del personalismo. Bien, preguntas, dudas, quejas.
Estoy muy en el lado. Vale, sí. Son dos preguntas. Joder, qué rollo. Bueno, la primera es que cuál sería el papel de Averroes hoy en día, y ligada a esta, que si Averroes viviera hoy, ¿en qué debates contemporáneos participarían? Oye, eso sí que es política pura y dura. Bueno, el legado de Averroes hoy día es un mundo razonable. Nosotros estamos celebrando 2026, el año de Averroes, como una oportunidad para la razón. En el lema que hemos mandado a la Liga Árabe, con sede en el Cairo, es Fursat lil Aql. Fursat lil Aql, una oportunidad para la razón. ¿Por qué es actual? Porque vosotras, estáis viendo que el mundo de hoy es razonable. Está basado en la razón. O sea, yo siempre, mis hijos me dicen, papá, tú es que ya eres viejuno y ves las cosas desde tu punto de vista. Cuando yo digo, oye, la fruta sabe cada vez menos. Y me dice, papá, es que tus papilas gustativas están viejas, pero la fruta está chula. Es decir, para la gente joven siempre hay un mundo que se abre, mientras que para mí es, pero ¿eso cómo es posible? Pero yo creo que jóvenes y viejos, hombres y mujeres, Oriente y Occidente, estamos de acuerdo que nunca había habido cosas tan irracionales. O sea, perdonadme que me meta en política, que un Estado que se dice heredero de un holocausto, en vez de decir nunca más, cometa otro holocausto, eso puede ser o no cruel, pero desde luego es irracional. Que un país decida invadir o machacar a otro es completamente irracional. Que un tipo decida llevar al mundo entero es irracional. Por eso el papel de Averroes es completamente fundamental hoy día, la idea de lo ma'qul. Pero es que a nadie se le enseña a ser racional. O eres racional o no lo eres. Por lo tanto, me temo que el papel de Averroes hoy día es la individualidad. Ojo, no el individualismo, la individualidad. Intentad pensar por vosotros mismos, por vosotras mismas. No penséis en tanto que. Yo tenía un profe, Mohammed Sharawi se llamaba. ¿Sabéis? En egipcio sabéis que no pronuncia la kaf. Dice Mohammed Sharawi, pero era Sharqawi. Bueno, pues en clase se llamaba la asignatura Atiana al-Muqarana, las religiones comparadas. Y preguntábamos cosas y tal, y siempre preguntaba a alguien desde el final de la clase, y nosotros como musulmanes, y él decía, nunca empieces así una frase. Las preguntas se hacen en primera persona. Nunca preguntas, y nosotros como musulmanes, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Piensa en tanto que fenómeno individual, ¿no? Entonces, la individuación, que no es individualismo, es averroísta. Y hoy día lo que hace falta es individuación. Ser humano que diga, ¿pero qué está haciendo el mundo? ¿No? Marcos. Buenos días, Soquinero. ¿Qué tal? Una pregunta sobre la doble verdad. ¿Es un mito o una estrategia? Es una estrategia. Hay dos formas de entender la verdad. Una es la religión, la fe, el imán. ¿De acuerdo? Tú puedes sentir ante la muerte de tu abuelo en el cementerio que la fe te une a tu abuelo. ¿Vale? Pero no utilices eso para intentar comprender un problema matemático. Tienes que saber separarlo. Igual que cuando estás hablando en español no lo mezclas con el inglés, cuando estás rezando no lo mezcles con la ciencia. Hay una anécdota magnífica. Averroes era un tipo, Ibn Rushd era médico, era abogado, era lo que se llama un polímata, era un tipo con muchas especialidades, que era lo que era la gente en la Edad Media, sabían de todo, ¿no? Y este tipo, hay un momento en una clase de anatomía en la que le pregunta precisamente lo que yo decía antes, y nosotros como musulmanes podemos, y le dijo, un momentito, esto es clase de medicina, ¿tú quieres hablar de religión? Tengo un amigo que está ahí en la mezquita dando clase de religión y además es buenísimo. Cuando vayas a hablar de religión, ve con él. Aquí estamos hablando de ciencia, porque es una cosa importantísima. Si yo soy cirujano y voy a operar a un paciente y resulta que es mi madre, ¿tú crees que voy a operar igual de bien que si no es mi madre? Porque la pasión obnubila, cierra, arrincona a la razón. Un buen médico nunca operaría a su madre.
dejaría que otro bueno lo hiciera, porque la pasión le va a poder. Por tanto, yo creo que la doble vía, en realidad no es que haya doble vía que pueda escoger cualquiera de las dos, sino que tienes que saber cuál es cada cual. Si tú quieres hacer ejercicio, ve en bicicleta. Si quieres ir rápido, ve en coche. Pero no intentes ir en bicicleta a la velocidad del coche porque no lo vas a conseguir. Vamos a monopolizar porque tenemos varios temas. Entonces creo que hay una pregunta, alguna pregunta de Juan. Sí. Raunak entonces, ¿no? Sí, venga. ¿Sabes? Tienen aquí una pregunta para ti. Buenas. Hola. Buenas. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Raunak. Hola, muy buenas. Primero querría agradecerle por esta charla. Me presento, me llamo Raunak y vengo del Instituto Español Nuestra Señora del Pilar en Tetuán. Y me gustaría preguntarle, según Averroes en la actualidad, ¿cómo reinterpretaría la relación entre la fe y la razón? Bueno, es más o menos lo que hemos estado diciendo antes. No hay ninguna relación entre fe y razón más que pueden coincidir en la misma persona, pero son dos poderes diferentes. Es como mi madre murió hace un año y yo recuerdo a mi madre rezando con ella, pero recuerdo a un profesor mío que murió hace 2 años enseñándome a traducir árabe. Por lo tanto, son dos ámbitos completamente diferentes que confluyen en la misma persona. Yo puedo tener dos dimensiones. En mi caso concreto, porque soy un tipo religioso, aunque no tenga que estar volcándolo siempre, y puedo comprender la segunda, pero el que solamente quiera una de las dos, perfecto. Yo tengo un buen amigo que se hizo sacerdote y él no quiere saber nada de la razón. De hecho, cuando intenta razonar la fe es cuando la lía, porque la fe no es razonable, ¿no? Por lo tanto, es importante saber que no se deben mezclar las cosas. Yo interpreto mucho la idea de Dios y la idea de la religión y la idea de lo emocional con el amor. El amor es completamente irracional. Tú no puedes razonar el amor. A ti, si yo ahora mismo os digo, oye, ¿quién me lleva? No sé, bueno, a lo mejor porque sois buenas personas lo haríais, ¿no? Pero voy por la calle y digo, ¿quién me lleva al aeropuerto gratis? Y me da la mierda, tío. No digo en general, cualquiera por la calle. Ahora, imaginad que la mujer de mi vida, el hombre de mi vida por la calle me dice, ¿tú me llevarías al aeropuerto? Y en ese momento lo coges en brazos y lo llevas al aeropuerto en brazos. Es completamente irracional. La función religiosa no debe incluir el razonamiento, debe incluir lo emocional. Averroes, en su libro Keshf, ese que decía antes, él dice, si no has comprendido un texto religioso, es porque simbólicamente no lo has entendido. Voy a hacer una cosa muy rápida. ¿Habéis oído hablar de Sansón y Dalila? ¿No? ¿Sabéis que en el legado judeocristiano, Sansón era un tipo muy fuerte y Dalila era una mujer que le cortó el pelo? Es una leyenda, ¿vale? En la Biblia viene que Sansón le corta el pelo. Sansón y Dalila no existieron, diría Averroes. Son figuras míticas. Ahora bien, en hebreo, que el hebreo se parece mucho al árabe, ¿sabéis cómo se dice Sansón? Shemso. ¿A qué os suena Shemso? De Shems, ¿de acuerdo? Bien. De hecho, en árabe, Shems, el sol, se dice tal cual. Y Dalila, en hebreo es Dalaila. ¿A qué os suena Dalaila? ¿Laila qué es? Noche. Bien. En la historieta, la fuerza de Sansón está en su pelo. Y Dalaila, le corta el pelo a Sansón. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la noche con el sol? La noche, de alguna forma, simbólicamente, poéticamente, en un cuento, le corta el pelo al sol, le quita la fuerza. Tú estás viendo a un sol ahí poniéndose al final del horizonte que ya no tiene la fuerza de los rayos. ¿Qué está haciendo ese relato? Está explicándote simbólicamente una verdad. Pero, diría Averroes, pero no busques la dirección y el teléfono de Shamsó, no existe, es una explicación. Entonces, fe y razón se unen, por eso traje a Edward Said, por lo poético. Es el lenguaje poético el que te puede hacer pensar. Vamos a seguir ahora con Blanca. Vale. Blanca, está por ahí. A la pregunta.
Primero, antes de todo, quería agradecer por esta conferencia, ha sido muy interesante. Y relacionando esto con el tema de las Olimpiadas de Filosofía. No se oye, te puedes acercar al micro, que no te puedes acercar al micro, que no se oye. Acércate a este de aquí. He dicho, relacionando esto con el tema de las Olimpiadas, sería Don Quijote loco. Sería Don Quijote. Don Quijote loco. Sería Don Quijote loco según Averroes. Qué bueno, qué bueno. Sería Don Quijote loco según Averroes. Sí. Pero loco, en árabe, Mejnun tiene un concepto muy interesante. Porque Mejnun es que tiene dentro, ¿qué? Una persona Mejnuna, ¿qué tiene dentro? Un jinn. El Mejnun es el que tiene dentro un jinn. Por lo tanto, es ingenioso. El loco es ingenioso. Yo creo que para Averroes, Don Quijote sería el paradigma del Mejnun, porque tiene ingenio, tiene un genio dentro, ¿no? Tened en cuenta que Don Quijote, si me invitas otra vez, y espero que sí, me gustaría hablaros de la conexión entre Don Quijote, es decir, Cervantes, su autor, y Hayy ibn Yaqzan, es decir, Ibn Tufayl, porque los dos utilizan un lenguaje novelístico, es decir, simbólico, para expresar una verdad, la verdad del ser humano que se encuentra solo frente al universo y no tiene más criterios que su propia razón. Lo que nosotros decimos que es la sinrazón de Don Quijote, en realidad es un hombre que intenta arreglar el mundo. Don Quijote no es un loco que quiera hacer el mal. Don Quijote es un loco que quiere arreglar el mundo. Por eso está loco, porque eso no hay quien lo arregle. Entonces tiene, para Averroes, si lo hubiera conocido, yo creo que habría utilizado el paradigma del Mejnun precisamente para explicar a Don Quijote. Es que cuando preguntaba lo de las Olimpiadas, creí que se refería, claro, no, las Olimpiadas filosóficas, claro, decir. Muchas gracias. Nada, encantado. Hola. Quería preguntarte, porque al principio has hablado de Aristóteles, ¿no? Quería decirte que Aristóteles era un filósofo muy importante. ¿Cómo afectó a Averroes en la fama y el conocimiento de Aristóteles en la época? Muy buena pregunta. ¿Vosotros sabéis la diferencia entre Aristóteles y Platón? Platón es el mundo de las ideas, Platón es la religión, es la emoción, frente a Aristóteles, que es la ciencia. Si Platón y Aristóteles vivieran hoy día, Platón daría clase en teología y Aristóteles daría clase en física. Porque para Aristóteles lo más importante es el movimiento. Es qué hacemos con lo que tenemos, las causas y los efectos, mientras que para Platón todo hay un reflejo. Hay un profesor mío de filosofía decía que para comprender a Platón y Aristóteles, imaginad la imagen del caballo. ¿Lo han enseñado así en el cole o no? El caballo tiene, dice Platón, a ver si comprendéis porque es un juego de palabras, ¿eh? Dice Platón, el caballo tiene 4 patas para correr, ¿vale? ¿Y qué dice Aristóteles? El caballo corre porque tiene 4 patas. ¿Entendéis la diferencia? Si el caballo tiene 4 patas para correr, alguien pensó, este caballo deberá correr, le pongo 4 patas. Esa es la idea de Platón. Pero Aristóteles no entra en quién puso qué, dónde. Lo que dice, ostras, tengo 4 patas, pues puedo correr. Es el movimiento, es la causa que te lleva al efecto. Bueno, pues Averroes hizo 3 niveles de comentario de Aristóteles. Cogió la obra completa de Aristóteles y dijo, primero yo tengo que entender a Aristóteles, primer comentario. Yo lo tengo que comprender, un tocho así de gordo, pues aquí quiere decir esto, aquí quiere decir lo otro. Ese primer comentario es para mí. El segundo comentario es, voy a publicar lo que he sacado aquí. Y es para mis colegas. Oye, lo que Aristóteles aporta hoy día. Y el tercero, voy a explicárselo a la gente. Porque la gente no tiene por qué tener las herramientas filosóficas que yo tengo, ni tener el bagaje de cuando estoy solo. Entonces, Averroes hace 3 niveles de comentario de Aristóteles porque está teniendo en cuenta 3 públicos diferentes. Por eso es tan fundamental saber adaptarse al público. Una de las cosas más importantes de la docencia es que tú no puedes llegar aquí y decir, ¿vosotros sabéis quién era Spinoza? No, me voy, no tenéis nivel. Se acabó, eso no sirve para nada. Tiene que ser decir, vamos a empezar desde el dibujo del caballo y vamos a llegar a Heidegger. Si no,
no sirve para nada un intelectual. Y Averroes hizo eso, desde abajo hasta arriba. Más. Primero, muchas gracias por esta conferencia, es muy interesante. Yo tendría una pregunta un poquito más personal. Supongo que no te has especializado en solo Averroes, ¿no? Te has especializado en diferentes personajes filosóficos, pero me gustaría saber en qué te basas para elegir qué filósofo quieres especializarte y si es compartir su idea o pensar lo mismo que él, o en qué se basa tu opinión. Pues gracias. Es verdad. Digo que es verdad que todo es personal siempre. O sea, que si eliges una cosa es porque te gusta. Mira, cuando yo terminé la carrera me dieron una beca y me fui al Cairo. Y cuando me fui al Cairo conocí un libro, me lo regalaron, de Sheikh al-Imam Muhammad Abdu. No sé si conocéis. Sheikh al-Imam Muhammad Abdu fue un egipcio que fue el que creó la primera universidad laica del mundo árabe. Fue la Universidad del Cairo. En el Cairo estaba la Universidad de Al-Azhar, pero era religiosa, y él quiso crear una universidad laica. Y Muhammad Abdu, en el libro que yo traduje suyo, hablaba siempre de dos pensadores, Ibn Khaldun para la historia y Ibn Rushd para comprender la filosofía. Y a través de Abdu llegué a Ibn Rushd. Luego había otro libro de Abdu en que se peleaba, tenía una munakasha, un debate con un francés llamado Ernest Renan. Ernest Renan tenía un libro llamado L'Averroïsme, el averroísmo, y él decía que Averroes no tiene sentido, porque ¿cómo va a ser un musulmán que razona de esa manera si los musulmanes no razonan? Es lo que está diciendo Averroes. Fijaos el burro de Renan, ¿no? Entonces Muhammad Abdu es el que le dice a Renan, pero tío, ¿tú qué estás diciendo? ¿Cómo que no razonan? ¡Bum! Y le hace una historia del pensamiento árabe y lo pone delante de todo el legado filosófico de Averroes. Entonces Renan se va a su casa a llorar, no responde. O sea, por eso siempre me gustó porque era la herramienta de utilizar la razón universal. Mi pregunta era, porque como has dicho, los estudios y el trabajo de Averroes ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia por la desinformación, la doctrina, etcétera, y quería saber cuál era una de sus ideas más mal interpretadas por la sociedad o determinadas comunidades. Joder, que hacéis preguntas duras. Nada, pero bien, hay que poner a la gente contra la pared. Yo diría que no haber entendido, a ver si soy capaz de trasladarlo. Averroes es un pensador que tiene en cuenta lo religioso, pero no emplea la palabra Islam ni la palabra din, sino que emplea la palabra millah. ¿Qué significaría millah para él? Es esta comunidad. Él está hablando de la religión desde fuera. Entonces, cuando la gente dice, no, Averroes en realidad es un pensador musulmán, no es un pensador musulmán. Vosotros habéis oído hablar de Nietzsche, de Schopenhauer, pensadores europeos que nacieron en familias de formación cristiana, pero nadie diría que Schopenhauer es un pensador cristiano, eso no tiene ningún sentido. Nadie diría que Nietzsche es un pensador cristiano, no tiene sentido. Al decir Averroes es un pensador musulmán, la gente no lo tuvo en consideración como filósofo, sino, bueno, estará hablando de cosas del Islam. Pero él no emplea la palabra Islam. Él no se define como muslim, él se define como insan. Entonces, es muy interesante como en esa época de mayoría musulmana, una persona es capaz de decir, no, si a mí lo que me mueve es la razón. Está bien, tendré en cuenta esta pregunta para escribir algo, pero no le había dado vueltas. Está bien. Buenos días. Has interceptado el micro que yo para no sé. Nada, está bien. ¿Crees que Averroes logró a salvar la filosofía o la aisló? Yo creo que salvó la filosofía. Cuando yo decía en mi libro que Rafael citaba antes que Al-Ándalus es el largo camino que va a Averroes,
En una guerra tú puedes improvisar un poema, puedes improvisar incluso una oración, pero mantener vivo el legado filosófico de todos los que venían detrás para los que vengan después, de todos los que venían antes para los que vengan después, eso es una labor muy compleja que requiere una situación de estabilidad cultural, de frialdad de sangre. Es decir, él está escribiendo en un momento que es una bisagra entre dos tiempos. Por lo tanto, yo creo que sí que él salva la filosofía. Tened en cuenta una cosa, y vosotros tenéis aquí un buen profesor de filosofía. La filosofía siempre es la pregunta y la religión siempre es la respuesta, ¿vale? Hay veces que necesitamos respuestas y hay veces que queremos hacer preguntas. Bien, pues saber elegir bien los dos ámbitos, porque es como cuando estudiamos nosotros la lengua árabe y hablamos de al-Izdiwaj al-Lughawi. El Izdiwaj al-Lughawi, tú no hablas igual árabe cuando estás con mamá que cuando estás con el rector de la universidad o si un día te recibe el rey. Tú sabes hacer un registro diferente. Bien, pues el ser humano tiene que saber hacer los registros diferentes, ¿no? Buenos días, gracias por la charla. Mi pregunta sería ¿por qué tuvo que irse a Marrakech si lo que él decía es que hay que utilizar la razón para llegar a la verdad? Y esto no es un concepto que contradice directamente o radicalmente las ideas de la religión que se imponían en el Andalus, que era el Islam, sino que de alguna manera el Islam comparte esta idea, con lo cual, ¿por qué sus compañeros completamente no están de acuerdo con eso? Pues mira, eso es muy importante porque le hicieron bullying, no fue un problema de cultura. Ernest Renan, ese francés que no se enteraba de nada, que escribió sobre Averroes, él decía, el propio Islam lo rechazó, porque los muwahidun, que eran los almohades, los que gobernaban entonces, no podían soportar el imperio de la razón. Pero es mentira, él fue un consejero del califa almohade. Pero cuando fue juez en Córdoba, él pertenecía a un clan. De hecho, a él se lo conoce como Ibn Rushd, ¿cómo es? No me acuerdo cuál es un mote, pero bueno, lo que viene a hacer es un mote familiar, como de la saga de los Banu Rushd. ¿Por qué? Porque eran una saga de jueces muy conocidos en Córdoba. Y él entró a trabajar en una escuela diferente a la de su familia. Por lo tanto, lo machacaron como persona. O sea, el bullying no es razonable, el bullying es irracional. Él se fue a Sevilla, pidió trabajo, pero los otros lo detuvieron. No sé, en España hay jueces que persiguen a otros jueces, hay jueces que persiguen a políticos, políticos que persiguen a jueces. La pelea interna no es de arriba a abajo, del Islam o de al-Khilafa, no, era entre ellos, era un problema personal. ¿Tenemos alguna pregunta de otro colegio ahora? Hola. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Es mejor que te acerques muchísimo al micrófono. Vale. Hola, ¿se me escuchó? Perfecto, sí. Primero, muchas gracias por su tiempo y bueno, me presento, buenos días, soy Sabrín y soy alumna de bachillerato del Instituto Español Nuestra Señora del Pilar. Me gustaría preguntar sobre cómo era la relación de Averroes con las otras culturas, como por ejemplo la cristiana o la judía. Muy bien. Eso me sirve para romper la idea de una cultura musulmana. No hay una cultura musulmana, una cultura cristiana o una cultura judía. Hay una cultura islámica en la Edad Media. El Islam, dar al Islam no es un concepto religioso, aunque os pueda parecer que sí, porque Islam también es una religión. Pero la palabra en castellano es muy fácil. No sé si vosotros seguís esta norma, pero es la norma de la Real Academia. Las religiones se escriben con minúscula. Por lo tanto, el Islam, el cristianismo y el judaísmo se escriben con minúscula. El Islam con minúscula es la religión y su adjetivo es musulmán. El Islam con mayúscula es la cultura, ¿de acuerdo? El arte islámico y su adjetivo es islámico.
Por tanto, Averroes nunca entró en decir mi cultura es musulmana, jamás. Mi cultura es universal, porque él era un hombre de cultura griega y para él ser griego era como ser árabe, es simplemente un idioma de expresión. Y nunca entra en decir vosotros los judíos, vosotros los musulmanes, porque es nosotros el ser humano. Y eso me sirve para otra cosa. Estamos siempre diciendo que España es tierra de tres culturas. Eso lo decía Borges, el escritor argentino, decía que España es la España del Islam, la de la Cábala, por los judíos, y la de la noche oscura del alma, por Teresa de Jesús. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Solo hubo una cultura. La cultura en Al-Ándalus, en el Magreb, daba exactamente igual que tú fueras judío, cristiano o musulmán. Todavía hoy día, en Marruecos, hoy, da exactamente igual que sea cristiano, judío o musulmán. Y fijaos que desde la creación del Estado de Israel ha habido una catalización peligrosísima de las religiones. Pero todavía hoy, judíos y cristianos participando en la vida pública no tienen mayor trascendencia porque llevan toda su vida haciéndolo. España es una tierra de tres culturas, sí, pero las tres culturas son el Mediterráneo, Europa y América. Esas son las tres culturas, porque toda la cultura mediterránea era única. Para usted, ¿qué es lo que hace que el pensamiento de Averroes siga siendo un objeto de debate hoy en día y que no haya quedado solo en el pasado como algo histórico? La idea de un clásico, se dice que un clásico es una obra que todavía tiene que seguir estudiándose, ¿vale? Si tú notas que ya no hay por qué leer a Galdós, ya es que no merece la pena. Si tú notas que el mundo actual necesita un pensador serio que diga, y es importante que lo diga en árabe, porque gran parte de la razón en el mundo está viniendo ahora mismo del lado de los árabes, o por lo menos del lado de las grafías árabes, bien, pues yo creo que hoy por hoy es más necesario que nunca. De hecho, el proyecto que tenemos, Averroes 2026, una oportunidad para la razón, la que nos dirige es la presidenta del Consejo de Estado. No sé si sabéis lo que es. El Consejo de Estado es el Consejo Asesor Supremo, tanto de la Corona como del Parlamento, como del sistema judicial. O sea, en España cumple este año 500 años el órgano llamado Consejo de Estado. Y su presidenta, Carmen Calvo, es la que presentó con nosotros otro día este proyecto porque le interesa y le concierne personalmente. Quiere decir que hoy necesitamos ese impulso de la razón averroísta. Esas pobres estaban hace un ratito y no le hacen ni caso. Me daba curiosidad saber qué era realmente lo que hacía destacar a Averroes de otros filósofos islámicos de su época, como Avicena o Ibn Qué bueno, porque él tiene dos libros, uno contra Avicena, Ibn Sina, y otro contra Al-Ghazali, Al-Ghazali. Con Ibn Tufayl se lleva bien porque Ibn Tufayl es coetáneo y se dedica a cosas diferentes. Pero con Al-Ghazali, no sé si conocéis la historia de la filosofía, Ibn Sina es un filósofo y él está diciendo que hay que seguir a los griegos, bla, 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 pero insinúa algo que es un poco conflictivo. Insinúa que es que la religión es razonable. Al-Ghazali le contesta un libro que se llama Tahafut al-Falasifa, es decir, la incoherencia de los filósofos. ¿Qué está queriendo decir Al-Ghazali? Está diciendo, los filósofos no tenéis ni idea. Lo que hace el ser humano es precisamente la función de la religión, es la emoción, entre otras muchas cosas, ¿no? Y ahora viene, recuerda, el libro se llamaba Tahafut al-Falasifa, y ahora viene Averroes y dice Tahafut al-Tahafut, es decir, la incoherencia de la incoherencia, y le está diciendo que no, que tiene razón Avicena, que los filósofos somos necesarios, pero ojo, Avicena le dice, ¿por qué quieres razonar la religión? Hay que separarlo. Entonces está en interlocución con los otros dos. La parte interesante es que estamos hablando de un periodo de 60, 70 años y de una distancia de 3 a 5.000 kilómetros. Por lo tanto, fijaos la conectividad que había cultural en aquella época. Decían de broma, en la época de Averroes,
que cuando un sabio escribía en Irak, el libro se vendía en Córdoba y la tinta todavía estaba mojada, todavía estaba húmeda. Es una exageración, evidentemente, pero ¿qué implica simbólicamente? Que hay una conectividad, están siempre en conocimiento, hay un sistema cultural. Por lo tanto, hay un debate y esa es la parte importante, ¿no? A mí me gustan mucho los tres, puedo comprender a los tres, pero si yo tuviera que firmar un artículo con alguno, elegiría a Averroes, porque hay que saber separar bien. Una cosa es lo emocional de la religión, otra cosa es lo razonable, pero razonar la religión... vosotros habéis oído hablar de Tufan Nuh, ¿cómo se llama? El diluvio universal, el diluvio de Noé. Lo conocéis, está en la Biblia, está en el Corán. Entonces, Nuh, es un profeta que tiene que actuar porque ha habido un diluvio, ¿vale? ¿Por qué ha habido un diluvio según el Islam, según el cristianismo y según el judaísmo? Porque los seres humanos habían sido malos y Dios nos castigó, ¿vale? No vamos a entrar en cómo se pasó el tipo, pero bueno, vamos a intentar centrarnos en la idea del diluvio, ¿vale? Se carga a toda la humanidad. Y ahora viene Avicena y dice, imagínate, no lo dijo expresamente, pero sería su postura. Oye, si tú vas a Mesopotamia o si vas a Egipto, los ríos inundan de tal manera que tú puedes pensar que hay una inundación mundial, hay un tufán, hay un diluvio y por lo tanto a lo mejor se puede demostrar científicamente que Dios mandó el diluvio, ¿vale? Eso lo diría Avicena. ¿Qué le diría a Averroes? Entonces, si el diluvio es científico, ¿dónde está Dios? Si una verdad es científica, ¿dónde está Dios? O sea, sepáralo, no lo mezcles porque se va a liar, ¿no? Entonces, es importante la interlocución de los tres. Es un interrogatorio, más que... No, está bien. Hola, soy Camila. Durante toda la charla se ha estado reiterando cómo la cultura árabe ha sido ignorada o ninguneada por otras, por el mero hecho de serlo. Y quería preguntar, ¿cómo es posible que, pese a todos los avances científicos desde el mapa o hasta la perspectiva que usted la mencionó, ¿cómo es posible que se haya olvidado, se haya dejado atrás por el simple hecho de pertenecer a una cultura tal vez más alejada o directamente que se hayan apropiado de ciertos descubrimientos que no les pertenecen? Bueno, porque la cultura europea fue una cultura pirata. No pirata en el sentido de los piratas del Caribe, que también, sino pirata en el sentido de bajarte un libro sin comprarlo. Todo el proceso de traducción de las fuentes árabes, cuando se pusieron en latín, luego en inglés, luego en francés, luego en castellano, no se ponía el nombre de los autores. Se borraban. Es como si haces un trabajo y copias un trabajo mío y le quitas el ferrín y lo presentas como trabajo. Es decir, fue un menosprecio completo de la autoría de los otros. También hay que tener en cuenta que la mayor parte de la cultura árabe, en la época de Dar al-Islam, fue una cultura mucho más humilde que la cultura europea. Para nosotros es muy importante poner el nombre en una obra. Y a lo largo de siglos hay un montón de obras en árabe que no sabemos quién lo estaba escribiendo. Hay una idea religiosa detrás de eso. La cultura es sina'a, es decir, industria, pero solo Dios es Khaliq. Entonces, la idea de la autoría estaba mal visto. Es muy interesante cómo la humildad intelectual te hace que el pirata venga y le ponga su nombre. Más, que aquí nadie tiene que comer. Nada. Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Islam y quería preguntarte por qué las ideas de Averroes fueron influyentes en Europa, pero al mismo tiempo rechazadas por gran parte del mundo islámico. Joder, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que se hace Muhammad Abed al-Jabiri, que era el gran intelectual marroquí. Pues porque se tradujo al latín, lo comentó Tomás de Aquino, lo comentó Anselmo, Raimundo Lulio, algunos en contra, otros a favor,
pero se debatió en Europa, mientras que en el mundo árabe no se vendieron sus obras. Es curioso, es un problema de ventas, ¿no? Es como Ibn Khaldun. Ibn Khaldun es un tipo que habla sobre los ciclos de la historia en el siglo XIV. Hay una tesis doctoral que dice los lectores de Ibn Khaldun, y tiene 4 lectores. Como tuvo que hacer 4 copias, sabemos que 4 personas dijeron que lo habían leído, mientras que en Europa, cuando se traduzca, lo lee todo el mundo. Ibn Khaldun, en el siglo XIV, dice: cuidado con los europeos, porque están sin parar de traducir los libros en árabe, y el que traduce gana. Fijaos qué interesante. Sin embargo, el mundo árabe, en el siglo XV, rechazó la imprenta, no estaba mirando lo que se hacía más allá. Yo creo que hay un momento en la cultura en que se asienta de tal manera que pierde el hambre, pierde la curiosidad. Y con Averroes, dice Abid al-Jabri, el mundo árabe había perdido la curiosidad. Por tanto, se lo lleva el que lo piratee. Antes no te he dicho mi nombre, soy Edith. Y me gustaría también preguntarte, debido a que no lo has comentado mucho, en que cuál ha sido el papel y la influencia de Averroes una vez que estuvo exiliado en Marrakech. O sea, ¿qué hizo después de exiliarse de Al-Ándalus? ¿Y cuál fue su papel principal? Muchas gracias. Pues es importante porque Averroes demuestra lo que fue el Islam como cultura, la cultura islámica. Es decir, una persona, si tú estudias Derecho en Marruecos, tú no puedes ser abogado en España. Si estudias Derecho en España, tú no puedes ser abogado en Estados Unidos. Si estudias Derecho en Estados Unidos, tú no puedes ser abogado en Marruecos. Ahora mismo hay una parcelación de los saberes, pero Averroes, que era juez de Córdoba, pues buscó trabajo en Sevilla y como le hicieron la vida imposible, fue juez en Marrakech. El final de la vida de Averroes, él hace un tratado que se llama Bidaya. Él tiene un gran libro de medicina que es el Kulliyat, que es todo el compendio de medicina de Galeno, toda la medicina griega. Pero en Marrakech pone por escrito sus reflexiones jurídicas. Quiere decir que está trabajando, ha conseguido trabajo aquí. Eso dice mucho de lo que implicaba la tierra del Islam como capacidad de poder trabajar en cualquier sitio, cualquier persona, ¿no? Y ya murió, pero no lo mataron, murió de viejo, bueno, de viejo, enfermedad y tal, y de hecho luego quisieron enterrarlo en Córdoba. Existe la leyenda de que se lo llevaron a Córdoba. Vamos a terminar. Yo antes, previamente, quiero darte, antes de que Rafael decida, ¿no? Quiero darte las gracias en nombre de los profesores de filosofía porque has abierto un buen filón, creo que todos estamos de acuerdo, para seguir trabajando en esto, en las clases, a pesar de las dificultades con las exigencias, ¿no? Pero gracias por eso. Muchísimas gracias a ti. Pues vamos a terminar este acto. Agradezco en nombre de la Consejería a Emilio por esta charla tan interesante. Yo creo que no se esperaba esta cantidad de preguntas que le habéis hecho, lo cual nos llena a todos de orgullo ver que tenemos aquí este potencial, ¿no?, de alumnado que quiere reflexionar sobre filosofía. Y bueno, como ya hemos dicho anteriormente aquí, comentando aparte con el consejero, te emplazamos para que vuelva en otra ocasión a participar en alguna actividad de la consejería. Muchas gracias. Muchas gracias de parte del Pilar, ha sido un placer, ¿eh? Saludos. Bueno, ¿qué tal?